Pues muy buenas tardes a todos. Es tiempo de tertulia, es tiempo también de hablar un poco de cómo ha ido. Vamos a hacer un poco de valoración de cómo fue el año pasado en el Ayuntamiento de Orihuela, pero también muchas de las últimas novedades que hemos tenido tan solo al principio de año. Tenemos con nosotros a Carlos Bernabé de Cambiemos Orihuela. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Feliz año. Feliz año, claro que sí. ¿Cómo han ido las navidades? Pues bien, no ha habido mucha desconexión porque tuvimos pleno el día 28 de diciembre y luego la semana siguiente... Pero eso no fue en una sentada, ¿no? No. Al principio pensábamos que sí, pero fue un pleno real y con contenido. Y luego también hubo un poquito de trabajo, pero bueno, más tiempo para leer, para montar en bici, para comer polvorones que ya tenía. Claro que sí. No te las van a comer en un bocadillo, ¿no? Los polvorones, que esa parte. Esta leyenda que hay gente que lo hace. Para mí demasiado empalago. Bueno, ha habido una cosa en el pleno del 28, es que llamó mucho la atención y es que aún sigue llamando la atención. Es que nadie sabe si es una inocentada o es verdad. Lo del escudo de Orihuela. Lo del escudo de Orihuela es verdad con lo bueno y con lo malo. Y para mí hay una parte buena y otra parte mala. De hecho, a nosotros nos llamó la atención que como oposición se nos dio muy poco tiempo para reaccionar y para trabajar una propuesta que a mi modo de ver es una propuesta que, sea para bien o sea para mal, guste más o guste menos, cualquier discusión sobre los símbolos que representan a toda la gente de Orihuela y a nuestro municipio debe ser un proceso de discusión, de diálogo, para reencontrarnos también, para reconstruir nuestra identidad y para reconstruir un cierto patriotismo local, que es una cosa que se ha ido abandonando históricamente, el hecho de sentirse orgulloso de ser de tu ciudad y de implicarte en ella. Claro, el hecho de que el gobierno pareciera que quería un trámite tan importante, pasarlo como una especie de acto administrativo, cuando era una cosa de mucha carga, a nosotros nos entristeció. Ahora bien, dentro de todo lo malo, creo que sí que es cierto que esto abre una oportunidad, pues bueno, para volver a discutir sobre lo que es Orihuela, sobre qué queremos que sea, sobre qué representa nuestra identidad en el siglo XXI, que ya somos algo diferente a lo que fuimos hace 20, 30 o 40 años, y al final hablar de símbolos siempre es una buena excusa para hablar de muchas más cosas. A mí hay una cosa que me ha fascinado y me ha gustado mucho, que es que durante esta semana, yo esa misma mañana en redes conté lo que estaba pasando, puse la nueva propuesta que había encima de la mesa. A mí me ha gustado mucho que me ha escrito muchísima gente, que mucha gente me ha interpelado en Navidad preguntándome por este tema, que han llovido decenas de nuevas propuestas de escudos sobre la propuesta técnica que se ha hecho, y esto quiere decir que hay mucha gente pues orgullosa, concienciada y con muchas ganas de implicarse en su municipio. Yo creo que esto es una buena noticia dentro de todas las discrepancias que luego podamos tener. Bueno, pero el pájaro de Oriol es el pájaro de Oriol de Orihuela, además una cosa muy histórica que solo hay en dos municipios, en Valencia y en Orihuela, ¿no? Sí, además nuestra bandera, que era la otra propuesta que se llevó a ese pleno y que también es triste que pase sin pena ni gloria con lo importante que es, o sea, la bandera de Orihuela, la enseña Orihuela, tiene los mismos privilegios que la señora valenciana, y esto dice mucho de la importancia central en la historia de la comunidad valenciana que ha tenido el municipio de Orihuela, y que es un protagonismo que hay que recuperar, el protagonismo del sur, de nuestra singularidad, de nuestra especial manera de ser valencianos y valencianas, que es una cosa pues que hay que defender y que poner en valor, por supuesto. Quiero decir, los valencianos tienen un murciélago y nosotros tenemos un pajarito que se llama pájaro Oriol, que de hecho vivía y era uno de los habitantes de la Sierra de Orihuela. Claro, de hecho una de las cosas que se discutió en el pleno, una oropéndola. Exactamente, era que durante los últimos siglos lo que era una representación de una oropéndola se fue convirtiendo en un águila o un pavo en muchísimos escudos más modernos. La nueva propuesta que hay encima de la mesa, que hago también un llamamiento, no es definitiva, y cuando se publique en el talón de anuncios del ayuntamiento, que nosotros también lo contaremos cuando esto suceda, a partir de aquí se pueden hacer alegaciones y este asunto volverá a pleno, o sea que no es un asunto cerrado, que está vivo y que debe estar vivo. Pues la propuesta que hay lo que hace es recuperar un poco la representación del Oriol, creo que de una representación de principios del siglo XVIII, cuando Orihuela todavía gozaba de ciertos privilegios forales, y creo que, bueno, pues ahí sale una discusión histórica que también tiene su traducción en la actualidad y que puede ser muy apasionante. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a cambiar la esquina del pavo? Hombre, eso no se puede cambiar. El escudo, además que hay un escudo. Eso no se puede cambiar. En la esquina, lo digo para los oyentes que no son de la zona, que no conozcan a Orihuela, es justo en la esquina del ayuntamiento, es la esquina del pavo. Exactamente. Pero tradicional, porque de la esquina del pavo para arriba ya es el Rabaloche, ¿no? Exactamente, que tiene ahí el pavo, la representación del ave, cogiendo en sus garras la cabeza del rey. Sí. Carlos, ¿cómo ha ido el año? El año pasado, vamos a empezar por ahí. Bueno, hombre. A nivel municipal, quiero decir.
Sí, porque ha sido el 2017. Habéis presentado 200.000 propuestas. Sí, ¿no? Nosotros tenemos un margen de 2 mociones por cada pleno, pues las agotamos siempre. Y bueno, hemos intentado siempre diversificar, pero básicamente hay muchos ejes que hay que trabajar en tema de patrimonio, en tema de medio ambiente, en tema de modelo económico y social y en tema también de regeneración institucional. Y en todo ese ámbito, pues bueno, no sé, se me ocurre que al final hemos vuelto a trabajar el tema del patrimonio, de la revitalización del uso de la vivienda en el patrimonio, porque de nada sirve, digamos, pensar en el patrimonio en abstracto si luego las viviendas en las que pueden vivir gente y darle vida a ese patrimonio se están quedando vacías o se están deteriorando. Igual que también hemos hecho propuestas en el campo del ámbito urbano, en discusiones sobre presupuestos, en torno a que, bueno, nos preocupa mucho que Orihuela sea pues el municipio de los municipios de España que proporcionalmente más dinero cobra del impuesto sobre construcciones, lo cual quiere decir que estamos alimentando una nueva burbuja inmobiliaria. En definitiva, pues diversas propuestas que sirven para intentar dibujar un horizonte, un modelo alternativo de ciudad. Luego propuestas pues más específicas y más pequeñas, pero que generan cambios, pues como la construcción de un skatepark de patinaje, de un rocódromo para escalada, que son inversiones pequeñas y asequibles, pero que pueden funcionar. La recuperación de la figura de Amado Granell, que fue un oriolano, que fue concejal y que participó de la liberación de París en la Segunda Guerra Mundial en un giro vital y biográfico bastante apasionante, y que vivió en Orihuela y trabajó en Orihuela, y que su figura está olvidada. Digamos, no sé, muchísimas propuestas en materia de medio ambiente, la transición al uso de herbicidas que no sean químicos y uso de herbicidas ecológicos. Una propuesta que a mí me pareció central y que cuidamos y que desarrollamos con mucho mimo, que fue la protección y el blindaje de la huerta y el regadío tradicional, porque estamos en un contexto en el que avanzar hacia un nuevo modelo productivo pasa forzosamente por proteger la huerta y proteger nuestro campo. Y en ese sentido, ya hablando más de la huerta, el regadío tradicional, que es la Vega Baja, es un sistema diseñado para maximizar el uso del agua, para pero que además son infraestructuras históricas, que son del tiempo de los árabes, ¿no? Claro, y el hecho de que algo que dice mucho de nuestra identidad, cuando hablamos de que Orihuela es huerta, y que nos gusta recordar ahí desde Cambiemos Orihuela, que el hecho de que Orihuela es huerta, que es parte de nuestra identidad, pero que económicamente es sostenible y es rentable, pues no sé, a nosotros nos parece que es algo fundamental de proteger. Y ahí pues es cierto que los ayuntamientos como institución local tienen un margen de maniobra pues que no es tan ancho como a nosotros nos gustaría, pero que siendo pequeño es fundamental, y que si se disputa bien se puede ganar y avanzar muchísimo. Así que bueno, ha sido un año de muchas propuestas, muchas de ellas rechazadas, pero bueno, que lo importante es que vamos dibujando ese horizonte al que podemos llegar pronto. La pena que tenemos en la huerta, no solo en Orihuela, sino en la comarca de la Vega Baja en general, es la falta de agua, ¿no? Correcto. De hecho, la cuenca del Segura es la cuenca con más estrés hídrico de toda Europa continental, lo cual dice mucho. Pero yo hace poquito leía un reportaje donde participaban varios investigadores del agua, y lo que señalaban es que paradójicamente este año, por ejemplo, no ha llovido mucho menos que otros años. El problema es que hay dos problemas. Una, el cambio climático, que hace que hay un aumento de las temperaturas en determinados picos, que aumenta la evaporación de agua. Pero luego a mí me llamaba la atención que señalaban dos cosas que nosotros en Cambiemos Orihuela nos hemos hartado de señalar, que es que uno de los puntos que más provoca un consumo insostenible de agua son la masificación en los núcleos turísticos, y el hecho de que no ponderemos y digamos, oigan, si queremos que haya agua para nuestra huerta, a lo mejor nos tenemos que plantear el modelo de campo de golf y centro comercial, o por lo menos hay que empezar a frenarlo. Claro, si no abordamos un debate más profundo sobre el modelo económico, miedo me da que al final nos vamos a ver condenados a que nuestra huerta sea como una especie de pieza de museo en el que le contemos a nuestros hijos y nietos, pues teníamos una época, exactamente. Tenemos hasta limonero. Claro, que acabemos importando limones de cualquier otro rincón del mundo. De Argentina, por ejemplo. Correcto, que me parece una auténtica locura, y que nuestros hijos y nuestros nietos y nietas vivan pues recordando cuando aquí la huerta era el paisaje con el que crecimos. Y esto, bueno, pues esto sería muy triste. Mira, ayer estuve hablando con el presidente de Jóvenes Agricultores, con Eladio Aniorte, y él decía que, un poco con lo que estamos comentando en estos momentos, de que el problema del déficit hídrico que tenemos en Murcia y, por ejemplo, en la provincia de Alicante, no tendría por qué ser así, porque es que tiramos al mar de los ríos de Cuenca, tanto del Tajo como del Ebro, un montón de agua que podríamos aprovechar. Sí, yo digamos, hay una parte del discurso de Asaja y de Eladio Aniorte con la que estoy de acuerdo, y otra con la que no. Yo estoy de acuerdo con Eladio Aniorte y con Asaja en el hecho de que el déficit hídrico es
es más humano que natural muchas veces, es más fruto de decisiones políticas. Lo que no estoy de acuerdo es que ese agua que nos falta esté en otras cuencas de ríos por dos motivos. Una, porque, bueno, la cabecera del Tajo está destrozada y eso se está viendo. Yo creo que no podemos morir en una guerra entre territorios por una escasez de agua. Ojo, da pena verlo. Claro, exactamente. Y de hecho el otro motivo es que la desembocadura de los ríos es parte de un ecosistema, es decir, hace falta que llegue agua dulce, que equilibre las temperaturas, que enriquece los sistemas naturales. Entonces, cuando un río desemboca no es que se pierda agua, es parte de lo natural que un río desemboque. Nosotros creemos que el agua que falta, una parte está, pues como he dicho antes, en los núcleos turísticos masificados y otra parte está en el subsuelo. Hay muchísimos pozos de sequía que se ha demostrado que si se explotan con cuidado tienen, digamos, no generan daños a nivel geológico y a nivel de suelo, pero es que además hay muchos pozos de sequía cuya salinidad está en niveles perfectamente compatibles con la agricultura. Yo hace poquito hicimos una visita por todos los pozos de sequía que hay en Orihuela y en la Vega Baja, y en uno de los pozos de sequía del curso alto desde Orihuela, en la zona de Beniel, dos agricultores nos abordaron preguntándonos si éramos de la Confederación y diciéndonos, oigan, ¿cuándo nos van a abrir este pozo? Y uno de ellos nos llegó a decir, a mí me das a elegir entre regar con el agua del río que está contaminada o regar con el agua del pozo y prefiero la del pozo. Quiero decir que el agua existe y la tenemos, pero yo creo que no está en otras cuencas de río. Creo que la tenemos bajo los pies y la tenemos también gestionándola bien. Y yo creo que ahí, bueno, pues tenemos que avanzar hacia otro modelo que sí que sea sostenible, porque se ha visto, y es objetivo, que el trasvase Tajo Segura ha aumentado el déficit hídrico. Tenemos más déficit hídrico hoy que cuando se construyó el trasvase. Con lo cual esto hay que ponerlo encima de la mesa y buscar una gestión del agua pues que no genere guerra entre territorios, sino que genere pues otro modelo económico. Desalinizar es, por supuesto, otra parte de la solución. Es curioso que el Partido Popular hace unos años decía que las desalinizadoras eran como centrales nucleares a la puerta de nuestra casa y ahora están pidiendo que se ponga a pleno rendimiento. Nosotros estamos de acuerdo. Creemos que si se da un precio asequible en el agua desalinizada y sobre todo si las desalinizadoras se alimentan con sistemas de energía sostenible, tenemos, no sé, un país donde hace viento, donde hace sol, para que el consumo sea sostenible, ahí creemos que también es otra herramienta mucho más útil y que no provoca pues estas autopistas del agua, estas grandes infraestructuras que no funcionan, que es que ya lo hemos visto que no funcionan. No, sí, cuando uno, por ejemplo, visita la desalinizadora de Torrevieja, por ejemplo, se da perfectamente cuenta que está cubierta por paneles solares e intentan aprovechar al máximo la energía del sol, que es lo que tenemos aquí. No tenemos otra cosa, si no llueve. Correcto. Bueno, Carlos, han habido muchas noticias. Por ejemplo, es que noticias del día. Del día de ayer, por ejemplo, visita del molt honorable presidente de la Generalitat Valenciana a Orihuela. Correcto. Visitó las obras del centro de salud del Ravaloche y anuncia que no van a dar perras para poner en marcha en pleno rendimiento el hospital comarcal. Sí, fue de estos momentos que a mí como concejal me genera un poco de estrés, porque fue el típico momento de ir todos con el casco de hora. La foto que estaban esta mañana en la prensa. Exactamente, esas cosas que yo creo que tienen más de comunicación política que de contenido real. Pero en todo caso, bueno, yo ahí estuve porque creo que era mi responsabilidad y también un poco por recordar qué es lo que sí que me gustaría decir sobre esta cuestión. Yo creo que si el Centro de Salud de Ravaloche hoy es ya casi una realidad y lo va a ser ya a nivel de funcionamiento en los próximos meses, es sobre todo gracias a la movilización y la lucha vecinal constante y permanente que ha habido con este tema. Yo ayer me puse a revisar la hemeroteca y hay movilizaciones desde casi el principio, pidiendo que por dignidad se hiciera un centro de salud en condiciones. No, pero es que incluso si te da una vuelta por el Ravaloche, aún quedan cobertores en los balcones que pone con la bandera. Necesitamos un centro de salud digno, correcto, no unos barracones, ¿no? Correcto. O también la manifestación que hubo en Valencia en el año, no sé si 2009, creo recordar, con muchísimos vecinos y vecinas pidiendo este centro de salud. La movilización de miles de personas que hubo en marzo de 2013, si no me falla la memoria, que confluyeron miles de personas en la glorieta Gabriel Miró de Orihuela. Quiero decir que ahora mismo, como estamos en un año ya que es casi preelectoral, puede haber una cierta batalla por la medalla, ¿no? De quién ha tenido mérito aquí. Y yo creo que el mayor mérito y lo que ha hecho posible el centro de salud ha sido una lucha vecinal constante, permanente, que ha hecho que esto nunca se vaya de la agenda política.
Y respecto al hospital de Vega Baja, de nuevo, también hay movilizaciones que vienen muy, muy atrás. Me acuerdo, por ejemplo, de Carmen Díaz, de la plataforma Vega Baja Salud. Bueno, pues sería una buena noticia que empecemos a tener en Orihuela de la Vega Baja la sanidad que nos merecemos, que nos han robado y que tenemos que recuperar y que reconquistar. Yo recuerdo que con el tema del hospital comarcal de la Vega Baja nos fuimos hasta el Parlamento Europeo, hasta Bruselas. Correcto. O sea que ahí es una tradición y una lucha que creo que está bien recordar por un hecho de memoria, que es al final los pueblos que se movilizan consiguen lo que se merecen, y esto no nos lo ha regalado nadie, por así decirlo. Esto es una cosa que Orihuela ha batallado y eso es lo que hay que recordar. Y es importante, ¿no? Que la gente se exprese, ¿no? Para eso estamos, y pedir lo que realmente se necesita, ¿no? Por supuesto. Y al final es una cosa que entra dentro de las miserias de la política, que gobierne quien gobierne, incluso cuando gobiernan los tuyos. Sí, da igual el manera, color, no estamos hablando de color. Luego los gobiernos tienen muchas guerras con dónde gastan presupuestos, dónde no gastan. Tienen muchas veces que menos recursos que necesidades. Entonces, al final, batallar y movilizarse es lo que hace que un gobierno se decante de un lado o se decante de otro. Y yo estoy seguro de que sin esa movilización, el centro de salud habría tardado mucho más, o quizá no habría llegado nunca. Así que bueno, yo honestamente reconozco que el actual gobierno valenciano es mucho mejor que lo que teníamos antes, pero creo que si esto es posible hoy ha sido sobre todo y gracias a esta lucha vecinal. Pero es que de la esquina del Pavo para arriba vive mucha gente, y ese centro de salud en concreto no solo atiende a la gente del Ravaloche, sino a la gente de la Huerta. Claro, sí, y además, yo me crié entre el barrio de Santiago y San Francisco. Yo crecí en el viejo centro de salud del Ravaloche, que lo conocí en los primeros años de mi vida, pero yo luego cuando me trasladé con mis padres al centro urbano, una zona más cerca de la estación, yo sigo teniendo ese centro de referencia. Ravalochero. Claro, además habla del centro de salud del Ravaloche, pero que esto llega a muchísima gente de Orihuela que lo necesita. Sí. Mira, Carlos, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, ¿vale? Y seguimos hablando, porque hay muchos más temas. Pero enseguida vamos a hablar también de algo muy importante, el AVE en Orihuela. Pues 35 minutos llevamos de la 1 de la tarde, seguimos hablando con Carlos Bernabé de Cambiemos Orihuela. Bueno, algo importante, 6 años dándole vuelta a lo del AVE en la ciudad. Primero soterrado, ahora apantallado, y por fin creo que ya se ha cedido los terrenos por parte también de la empresa que se dedica a este tipo de cosas, que es ADIF. Sí, esta mañana hemos tenido una reunión institucional en el ayuntamiento en la que nos han enseñado la propuesta de convenio que hay encima de la mesa, y el resumen es que Orihuela tendrá que pagar a lo largo de 10 años pues 1 millón de euros dividido en 10 anualidades con un tipo de interés del 3%. Cuando esto se termine de pagar, estos suelos serán ya titularidad del ayuntamiento de Orihuela, pero mientras tanto, y esto está bien, podremos hacer uso de esta losa, y entonces ya se podrá abrir la discusión sobre qué uso se le da, cómo se hace la transición norte-sur y la relación núcleo urbano con la Huerta, que a mi modo de ver es fundamental. Y esperemos que sea el principio del fin pues de lo que ha sido una agresión permanente al municipio de Orihuela, que ha sido una obra que nunca se nos preguntó, nunca se nos permitió decidir, nunca se nos permitió aportar nada, y ha generado numerosos daños. Creemos que dentro de un marco negativo, que es el marco de un proyecto AVE, que creemos que no es beneficioso para las mayorías sociales, y también hay que ver lo mal que están nuestras cercanías y que sigue estando sin solución a medio o largo plazo. Son muchas las críticas de los ciudadanos, que el tema de los trenes de cercanía, totalmente. El horario aleatorio, ¿no? Horario, paradas paradas antes del andén, retrasos permanentes, goteras, en fin. Respecto a la cuestión de la relación con ADIF, pues espero que sea el principio del fin de ADIF en Orihuela respecto al AVE, y dentro de lo malo parece que supone algunas mejoras respecto a la anterior propuesta del convenio, aunque nosotros todavía, también tengo que decirlo, tenemos que estudiar en profundidad el convenio porque nos lo han puesto encima de la mesa esta misma mañana y no ha dado mucho tiempo a analizar técnicamente. Bueno, lo de la losa, para la gente que nos escucha que no es de Orihuela, dirá, la losa, ¿eso qué es? Porque claro, ¿para qué se le va a dar uso a eso, no? Claro, para decirlo de una manera muy, muy simplificada, además yo tampoco soy técnico en esto, el AVE viene durante un periodo como en trinchera, rodeado por 2 paredes, una a cada lado. Cuando entra en el centro urbano de Orihuela, se sumerge, se soterra bajo el suelo y hay una losa por encima, que es lo que nosotros vemos, ¿no? Un suelo que está, a nivel de suelo. Bueno, eso si no llueve muy fuerte, ¿no? Porque si no, ya no se, es que literal
literalmente se sumerge. Correcto. Eso si no llueve muy fuerte. Pues ahora la discusión está en esa losa, que es la que separa, digamos, la zona de la estación, los aledaños de la estación, de la zona de Urchillo, de la carretera de Urchillo, y ya más, ya más tendente a Arneva, conforme avanzamos hacia el oeste. Bueno, pues ahora la discusión está en cómo usamos ese suelo, es decir, qué hacemos en él, cómo se hace la transición. Habrá dos pasos rodados, uno que conecta con senda Cascante, que es donde estaba pues la antigua guardería, donde está esta carretera que entra hacia la huerta, y otra que conecta con la carretera de Urchillo desde Luis Barcala, que bueno, pues la carretera de toda la vida de Urchillo, de Urchillo. Entonces, bueno, ahí se salva la conexión de tráfico rodado, pero lo importante también es qué uso, qué tipo de instalaciones y pensando en qué y en quién. Es que hay sitio para hacer cosas, ¿eh? Claro, por ejemplo, hay una propuesta aprobada, una propuesta que Cambiemos Orihuela, precisamente, que hicimos con un colectivo de jóvenes que hacen patinaje, y era hacer un parque de patinaje. Básicamente, pues para ellos mismos se quejan de que molestan a los vecinos con el ruido de su actividad. Un deporte que va a ser olímpico en 2019, creo que es 2019, los próximos Juegos Olímpicos, si no me equivoco, va a ser olímpico, no me acuerdo, o 2020 creo. Y que además genera, pues bueno, más oferta educativa, sirve como proyecto incluso de educación social en algunos casos. Un lugar para pasear la gente, claro, en Orihuela. Exactamente, es una cosa que no requiere mucho espacio, y dices, bueno, pues he puesto un ejemplo, ¿no? Dices, bueno, piensas en ese ejemplo, piensas en una cantina municipal, piensas en una zona de paseo donde puede haber obras de arte, en definitiva, mil maneras, pero que sobre todo es cómo resolver la manera en que los que vivimos, o la gente que vive o que usa el núcleo urbano más cercano al sur, cómo interacciona y cómo se relaciona con una zona de transición hacia la huerta. Y yo creo que ahí hay que blindar la huerta. Y bueno, habrá que pensar en carriles bici y en formas de uso pues más humano y más relajado, que es lo que quedará por encima del tren, que estará por debajo. Bueno, y esto también supone abrir a dos pedanías importantes de Orihuela, como es Urchillo y Arneva, la ciudad. Correcto. Sí, porque es verdad que ambas tienen sendas conexión. Aquí queda más perjudicada Correntías en esta ecuación, porque el paso, que será la pasarela, que Adif reconstruirá y rehará durante 3 años, creo que es el plazo que se ha dado, claro, el tránsito rodado ahí ya sigue sin estar, pero al menos esperemos que se resuelva bien la peatonal, porque la pasarela que hay, yo la utilizo, yo saco los perros por el río, por esa zona, y yo uso esa pasarela cada día, pero es una pasarela oscura, sucia, vieja, fea, insegura muy empinada, claro, muy insegura, donde han habido varios accidentes de personas mayores que han caído, han patinado y se han pegado la nota crédito. Exactamente, muy inaccesible, sí. Y esto, bueno, habrá que ver cómo se resuelve, y es cierto también que Arneva y Urchillo van a tener unas mejores conexiones y unas mejores entradas por carretera, pero bueno, ahí la clave es esa, ¿no? Cómo se resuelve esa relación entre pedanía, huerta y núcleo urbano. Bueno, tan importante, la de la pedanía de Correntías, que de eso también se ha hablado mucho, ¿no? Sí, claro, ahí la pasarela juega un papel importante, la nueva pasarela. Es que no tiene otra opción, los de Correntías. Claro, porque si no... Yo lo digo para los peatones, ¿eh? Sí. El coche tienes que dar un poco más vuelta, pero los peatones... Totalmente. Si tienen que ir, por ejemplo, el que viva en Correntías, tiene que hacer lo menos 4 kilómetros andando. Claro, es que además es una cosa... esto es una cosa que yo creo que a todos nos hemos fijado de alguna manera, que son las distancias simbólicas. Hay distancias que tú las haces andando en núcleo urbano, y como hay continuidad, como hay acera, hay edificios, hay gente... Parece que las cosas están más cerca, pero luego piensas, ¿qué distancia hay desde el centro de Duque de Tamames hasta la rotonda de Correntías? En términos de distancia, no hay tanta. ¿Qué pueden haber? ¿500 metros? En una ciudad mediana es una cosa que se anda. Claro, como hay una pasarela, que es como es, que ya lo hemos comentado, hay un tren que parte la ciudad y hay estas cosas, claro, parece que la distancia se multiplica por 1000. Y entonces parece que hay que coger el coche, o que no se puede ir. Por ejemplo, ya a altas horas, ya por la noche. Claro. Tampoco es la cosa tan segura, porque tampoco está bien iluminada. Exactamente. Claro, pues esto hay que resolverlo para que haya una continuidad, es decir, que Correntías pueda mantener su esencia como pedanía, que es una zona tranquila, donde yo paso por ahí muchas noches y está la gente de tertulia y de plática con la silla. La puertecica, como claro, toda la vida. Eso no se tiene que perder, y ojalá no se pierda nunca, pero bueno, que esa gente tenga facilidad de entrar al núcleo urbano, de salir, y de que haya, pues eso, ese flujo y ese dinamismo que se pierde en ciudades que se parten por los trenes. Carlos, ¿por qué los habitantes de algunas pedanías piensan que son habitantes de segunda? Porque muchos motivos
en muchos casos creo que tienen motivos fundados y justificados para sentirse así, tienen mucha razón. Creo que Orihuela ha vivido mucho tiempo centrada en buscar la gallina de los huevos de oro, en construir casas, básicamente en construir casas en la playa, en el sector de la construcción, y en cuidar más por parte de algunos gobiernos lo publicitario y lo estético que el fondo, que el contenido de las cosas. Y claro, ahí, pues como las pedanías es una cosa que mucha gente no ve, porque cada uno vive en la suya y porque el núcleo urbano vive además, los habitantes de las pedanías son de los que no dan follón. Claro, o sea, no son los que están día a día quejándose de nada. Claro, ellos tienen más difícil acceder muchas veces a una rueda de prensa con un medio de comunicación, tienen más difícil poner sus problemas en la agenda, y en muchos sentidos creo, no sé, estoy pensando en la eterna y histórica deuda con el centro cívico de La Aparecida, estoy pensando en muchas pedanías donde la gente ve cómo no hay suelo urbano para que haya gente que se emancipe y viva cerca de su familia y se haga, pues, no digo un casoplón, digo una pequeña casa, un pequeño edificio de viviendas para que la pedanía pueda crecer de manera contenida y sana. No, y se le quita suelo urbano a las pedanías y se le regala a la costa, que es justo lo que no necesita. Creo que tienen muchas veces motivos de sobra para sentirse en ese sentido de segunda, y ahí tenemos ese reto, ¿no? De cómo hacer propuestas que lo que hagan sea que las mejoras que repercuten en un municipio al final repercutan en toda la ciudad. A mí se me ocurre. Orihuela tiene una gran carencia de infraestructuras deportivas, ¿no? Yo no tengo muy claro, nosotros no tenemos muy claro que la solución sea una gran ciudad deportiva en un punto concreto. Nosotros hemos dicho muchas veces que Orihuela tiene que ser una ciudad deportiva por sí misma, es decir, tener infraestructuras bien conectadas que hagan un uso racional del suelo y que permitan que la gente, bueno, pues disfrute de ellas. Pues no sé, a mí se me ocurre que a lo mejor hay algún tipo de estructura o de espacio que igual tiene cabida en una pedanía. Lo que pasa es que hay que poner fácil que la gente que no es de esa pedanía o que es de una pedanía vecina llegue hasta ese lugar con una buena red de transporte urbano, con una buena comunicación por carril bici. Y no sé, allí hay que jugar un poco con un poco más de creatividad para que las pedanías no se sientan de segunda, y también proteger una forma de vida tradicional. Es decir, las pedanías es donde más gente hay que vive de la huerta, que necesita un buen transporte, que necesita determinados servicios. Bueno, pues eso hay que cuidarlo y ponerlo encima de la mesa. Carlos, hemos perdido también la capitalidad de la comarca de la Vega Baja, solo por el número de habitantes. ¿Qué ha pasado en Orihuela? Que ahora tenemos muchísimos menos habitantes que hace no demasiado tiempo. Por ejemplo, ciudades como Torrevieja tienen más que nosotros. Sí, bueno, creo que un poco de burbuja en muchos sentidos. Por un lado, estamos perdiendo habitantes. Bueno, hay países suramericanos que están haciendo unas propuestas políticas pues que parece que les están funcionando y están haciendo planes de retorno. Se me ocurre Ecuador. Orihuela está perdiendo. Es que estuve revisando las estadísticas hace unos meses. Creo recordar que la población ecuatoriana, por ejemplo, ha bajado mucho. Esto se nota. Claro. Luego tenemos también, tienen mejor posibilidades de vida, pues se van a su país, ¿no? Claro, y de hecho la tendencia natural de la inmensa mayoría de gente es retornar siempre. Claro. Al final casi nadie está fuera de su patria porque quiera. Que la mayoría de gente es un drama que huyen de la pobreza o de la miseria. Pero lo estamos viendo ahora con los jóvenes. Lo estamos viendo con nuestra juventud. Hace poquito hicimos... Por ejemplo, mi hija. Quiero decir que la gente se busca la vida fuera. Claro, ¿no? Luego si quieres lo comentamos, porque hace poquito hicimos una propuesta sobre Sí, lo digo por el tema de la propuesta que juventud exiliada. Y luego también población de la costa, del litoral, población, por ejemplo, británica, que vuelve, o gente que, claro, luego gente que no está empadronada. Claro, hay gente que viene a pasar 2, 3, 4, X meses, pero que no se empadrona. En definitiva, que va bajando, y esto... Cuidado con esto, porque esto provoca que bajen las transferencias del Estado, porque en los presupuestos de un ayuntamiento hay algunos ingresos que son transferencias del Estado, que son básicamente un cómputo que se hace en base al número de habitantes que tienes. No todos, pero algunas transferencias sí que son así. Esto puede generar un problema, y a mí me llama mucho la atención que esto es una cosa que creo que cualquiera va a entender. ¿Cómo es posible que Orihuela esté perdiendo habitantes, pero seamos el municipio líder y de los más líderes de toda España en construcción de viviendas? O sea, que hay una paradoja. Estamos perdiendo gente y estamos construyendo más casas. Sí. Claro, algo pasa. Si Orihuela pasa, porque además tan solo revisando las juntas de gobierno local del ayuntamiento te das cuenta las licitaciones de obras, las piscinas, las casas, los garajes y todo lo que no está escrito, ¿no? A mí miedo me da que acabemos siendo una especie de población fantasma de turismo y de verano, porque esto
genera el problema de que tienes una cantidad de población y cuando viene un turista a Orihuela Costa, esto genera pues más residuos en la calle, más gasto de agua, más contaminación, pues lo normal. Hay más gente, hay más invasión del territorio, eso es normal. Claro, pero si tú tienes gente fantasma que solo está en verano y no tienes ingresos suficientes para invertir cuando esta gente está aquí, tienes un grave problema. También hicimos la propuesta de que Orihuela presionara por una tasa turística precisamente para eso, para que como municipio, que somos muy turísticos, tengamos más ingresos. Bueno, aquí se está jugando algo importante porque corremos un riesgo, que es tener una cantidad de población y una infraestructura que no se corresponde con los ingresos, con las necesidades que tenemos y por lo tanto con los ingresos que recibimos. No son los mismos los que están de derecho como de hecho, ¿no? Que ahí está el problema. Exactamente. Y aquí, bueno, esa población fantasma de veraneo y tal, habrá que ver la manera de recibir ingresos para poder invertir y poder proteger el territorio y la infraestructura. Carlos, por último, hicisteis una proposición a uno de los plenos del ayuntamiento, lo que estábamos hablando, del tema de intentar que la gente no se vaya, sobre todo nuestros jóvenes, nuestros hijos, que tengan una posibilidad en la ciudad de Orihuela antes de irse al extranjero a trabajar, ¿no? Claro, la propuesta se centraba más en los que ya se habían ido, en hacer planes de retorno. Esto tiene una doble vertiente. Una es la cuestión humana, es decir, cuando una persona se va de su país por falta de oportunidades, por falta de poder tener un proyecto de vida digno, eso se llama exilio. Luego cada uno le quiere poner un nombre, pero eso es un exilio económico en toda regla. Y nosotros dijimos, claro, el problema es que se nos fuga talento, se nos va gente, no solo gente joven, también gente de más edad y mayor, que tiene unas capacidades, unos conocimientos y una inteligencia que se están yendo a otro lugar y que no repercute en nuestro territorio. Pero es que además decíamos, cuando esta gente viene aquí, claro, es gente que alquilará un piso, que irá de cervezas por nuestros bares, ir a comprar supermercados. Claro, entonces será un estímulo de la economía local. Entonces, bueno, ahí lo que hicimos fue básicamente estudiar lo que había hecho ya el Ayuntamiento de Valladolid, que está funcionando bien, parece ser. Estuvimos estudiando propuestas de redes de movimientos civiles que hay, de españoles expatriados, y con las ideas que había encima de la mesa, pues hacer una pequeña traducción, pues basándonos en los datos de Orihuela. De nuevo, algo que se rechazó, pero algo que tenemos muy claro que si algún día gobernamos y si este drama sigue estando ahí, pues lo haremos cuanto antes. Bueno, pues aquí en la radio, como tú bien sabes, bien directo, el tiempo corre que vuela. Podemos seguir hablando de Orihuela, bueno, largo y tendido. Le diríamos 3 programas por lo menos. Cuando quieras. Carlos Bernabé, de Cambiemos Orihuela, encantado que estés aquí en los estudios de COPE Sureste esta mañana, que nos hayas contado con todo esto. Muchísimas gracias.